Muy buenas noches. Iniciamos la última sesión de nuestro curso sobre los santos. Hoy veremos a Santayana Beretta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todas las cosas serán creadas, y renovarás la faz de la tierra. María, Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Santayana Beretta, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver una figura de nuestro tiempo. Juana sería en español, vivió en podríamos decir, la primera mitad del siglo XX. Nació poco después de la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra del inicio del siglo XX, y ya adulta le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que significa. Ella, vamos a ver, vivió en Italia, en el norte, una época convulsionada, pero también de muchos cambios, una época también de progreso, una época que va a estar marcada también por los años anteriores al Concilio Vaticano II, que se van gestando esos grandes movimientos de la Iglesia que van a desembocar en el Vaticano II. Santayana nace en la ciudad de Magenta, en el norte de Italia. Magenta queda cerca de Milán, que es la gran urbe del norte de Italia. Ella nace el 4 de octubre de 1922, es decir, 4 años después de terminar la Primera Guerra Mundial. Es la 10ª de los 13 hijos de sus padres. Es una familia, podríamos decir, normal, que vive en una ciudad pequeña, pero relativamente acomodada, y sobre todo una familia marcada por una profunda fe. Sus padres eran de misa diaria, se rezaba el rosario todos los días en la casa. No faltaron sufrimientos. Como era común en las familias de la época, de los 13 hijos, 5 murieron durante la infancia. Algunos de ellos en la famosa gripe española, que asoló Europa por aquellos años. Pero esta familia de fe profunda, en medio de los dolores, sabía mantener siempre la confianza en la providencia de Dios. Gianna Beretta era el apellido de su padre, conoció entonces una niñez normal, los primeros años marcados por las privaciones de la posguerra, como dije, los dolores también por la pérdida de algunos de sus hermanos, pero una niña normal que desde muy pequeña en su hogar aprendió de sus padres el amor de Dios, la vida espiritual, la oración. Una niña normal, le gustaba leer, era reservada en ese sentido, le gustaba también la pintura. Toda su vida va a conservar esa afición. Todavía se conservan algunas acuarelas pintadas por ella. Y como lo hacían muchos niños y jóvenes católicos de la época, a los 12 años entra a formar parte de la Acción Católica. Vamos a volver después sobre esto, pero a lo largo de toda su vida nunca dejó de participar de la Acción Católica. Por aquellos años, dentro de los dolores que va a sufrir la familia, va a morir la hermana mayor, Amalia, a los 26 años, que era como una segunda madre casi para Gianna, que era la menor de las menores de los hijos. Eso va a marcar mucho también a la familia, pero siempre van a vivir este dolor con mucha fe. A los 15 años, Gianna tiene una experiencia espiritual decisiva. Participa en un retiro, ejercicios espirituales de 3 días, y se conservan los apuntes que ella escribió este retiro, sus propósitos espirituales, y quienes la conocieron señalan que esta experiencia espiritual, que fue muy fuerte, la va a marcar para siempre en su vida. Como ustedes pueden ver acá en la diapositiva, ella escribió, por ejemplo: Jesús, te prometo someterme a todo, a lo que tú permitas que me suceda,
hazme solo conocer tu voluntad. Vamos a ver cómo ella siempre quiso hacer por sobre todo la voluntad de Dios. En ese retiro aprendió a hacer oración verdaderamente, comprendió la importancia de un plan de vida espiritual, lo que lo va a acompañar también toda la vida, y va a sacar una relación mucho más profunda con la Santísima Virgen, a quien ella aprendió a conocer desde su más tierna infancia. Y un propósito muy bonito, que uno lo ve también en otros santos parecido, ella escribió: hago el santo propósito de hacerlo todo por Jesús. Cada acción, cada disgusto, lo ofrezco todo a Jesús. Quiero temer el pecado mortal como si fuera una serpiente. Probablemente le tenía ya mucho temor a las serpientes, ¿no? Lo repito de nuevo, 1000 veces morir antes que ofender al Señor. Esta joven, a los 15 años, hace estos propósitos que, como les digo, la van a marcar en su vida futura. Es fuerte lo que dice, pero nos muestra la madurez espiritual de esta joven, también el ambiente en el cual se formó, su familia cristiana. Llega a decir: prefiero morir 1000 veces antes que cometer un pecado mortal. En el fondo ella comprendió en ese retiro la hondura, el drama del pecado y cómo el mayor tesoro de la vida es vivir en gracia de Dios. Entonces, a partir de esta experiencia, ella sale más madura. La vida va avanzando. Cuando termina el colegio, por esos años tiene una enfermedad bastante seria que la tiene un año recluida en su casa, y van a ser también años de sufrimientos, de dolores. El año 1942, estamos en plena guerra mundial. Ese año va a ser un año de duras pruebas para la familia Peretta. Muere primero su madre, no era tan anciana, creo que tenía 50 y tantos años, y a los pocos meses muere su padre. Un dolor grande para esta familia, en pocos meses perder a ambos padres. Yana era de las menores, pero tenía ya hermanos bastante mayores. Ese mismo año, 2 hermanos deciden entrar a la vida religiosa. Uno va a ser sacerdote diocesano y el otro va a ser capuchino, misionero en Brasil, y que incluso va a morir años más tarde, anciano ya, con fama de santidad también. Más tarde, otra hermana de Yana, Virginia, va a entrar a las religiosas canosianas. Quizás nos llama la atención a nosotros, pero en la época, en familias católicas italianas, era bastante común que 1, 2 o incluso más hijos se consagraran a Dios. Ese mismo año, ella va a entrar a estudiar medicina a la Universidad de Pavía, también no lejos de Milán, no lejos de su ciudad natal, Magenta. Un mérito importante de sus padres es que se preocuparon de la educación de sus hijos y también de sus hijas mujeres, que no era tan habitual en la época, pero le dieron una buena educación, estuvo en buenos liceos y así está preparada para entrar a estudiar medicina. Es una época en que ella va creciendo, cada vez madurando más espiritualmente, pero no significa que haya sido perfecta. Nadie es perfecto, nadie nace perfecto. Los santos se van santificando en la medida que van avanzando en el camino de la vida. Y así, leyendo de Yana, se conservan diarios espirituales, se conservan cartas que escribía a amigas de ella, o a familiares, o a religiosas que la conocían. En una de estas cartas, ella dice algo interesante. Ella dice que reconoce sus defectos contra los cuales está luchando particularmente. Y se confiesa de 2 defectos importantes. Dice: reconozco que soy obstinada. Me cuesta doblegar mi voluntad. Y se da cuenta que tiene que aprender a doblegar su voluntad. Y luego también se da cuenta de que a veces juzga
a su prójimo con falta de caridad, con falta de amor. También se da cuenta que tiene que superar ese defecto. Repito, me parece algo importante porque es también un estímulo para nosotros. ¿Quién no tiene que luchar contra sus defectos? Pero lo importante es hacerlo con la gracia de Dios, con decisión, como lo hizo Yana. Por aquella misma época, empezando sus estudios de medicina, que al comienzo no le fueron tan fáciles, probablemente también la pérdida de sus padres, las dificultades de la guerra, no le causaron mella también en su ánimo, pero ella se propuso vivir a cada instante la voluntad de Dios y vivirla con alegría. Habíamos visto hace poco que a los 12 años ella había entrado a ser parte de la Acción Católica. ¿Qué es lo que era la Acción Católica? Las personas mayores probablemente se acuerdan, fue el gran movimiento de apostolado laical, sobre todo hasta antes del Concilio Vaticano II. Y hoy día la Acción Católica tuvo su apogeo entre los años 30 y los años 60. Movilizó a miles de laicos en el apostolado en unión con la jerarquía. Era común, por ejemplo, en aquellos años, también acá en Chile, que las parroquias estaba organizada en torno a las 4 secciones de la Acción Católica: juventud masculina, juventud femenina, señoras, caballeros. Pues bien, de los 12 años, Yana nunca dejó de ser parte hasta su muerte de la Acción Católica, fue dirigente, fue presidenta de distintas ramas. ¿Cuál era el lema de la Acción Católica? Era oración, acción, sacrificio. Es decir, ese apostolado para conquistar el mundo para Cristo en base cimentado a la oración que se lleva a la práctica, en las obras y también mediante el sacrificio. Yana fue una gran formadora de jóvenes. Ahí la podemos ver, ¿no? Parece que tenía un gran atractivo, era alegre, jovial, organizaba con las jóvenes que estaban a su cargo paseos a la montaña, retiros, meditaciones, juegos. Fue una gran formadora de jóvenes. Muchas jóvenes de la época, hoy día la mayoría, algunas puede que estén muy ancianas, la mayoría muertos, pero hay mucho testimonio de cómo ella marcó la vida de muchas que eran jóvenes en aquella época. Y junto con la Acción Católica, también la acción social a través de las conferencias de San Vicente de Paul. Las conferencias de San Vicente de Paul todavía existen en algunos lugares. Eran también grupos de laicos que se organizaban para hacer la caridad con los más pobres. Entonces también ahí ella, en las conferencias de San Vicente, fue muy activa, manifestando esa preocupación por los más necesitados. Después de 7 años de estudio, el año 1949, se titula en medicina y va a hacer una especialización en pediatría, que va a terminar 3 años después. La medicina también la va a acompañar durante toda su vida. Ahí vemos una foto, ella abrió un ambulatorio, un consultorio diríamos, en la pequeña ciudad de Mésero, que quedaba muy cerca de Mallenta, donde vivía su familia. Ahí hoy día ese ambulatorio es casi una reliquia, una pieza de museo, ¿no? Porque es donde trabajó una santa. Más tarde, una vez casada, también va a ser la responsable del consultorio para mamás de Ponte Nuevo, otra localidad muy cercana. Y ella ella se entregó con mucha dedicación al trabajo profesional, visitaba a los enfermos a domicilio en las tardes, en las noches, atendía gratuitamente a los pobres, le compraba ella misma las medicinas. Era muy querida por sus pacientes. Llegamos hacia los 30 años de la vida de Yana
Podemos decir que era una mujer ya adulta, realizada profesionalmente, una profunda vida interior, un gran apostolado. Bueno, y desde siempre se había preguntado ella cuál era la voluntad de Dios particular para ella, cuál sería su vocación. Y en un momento pensó con mucha fuerza en ser misionera laica. Dudó en algún momento si consagrarse permaneciendo en Italia como médico en el ejercicio de la profesión. A su hermana Virginia, religiosa canosiana, la habían enviado a la India. En algún momento pensó en ir a acompañar a su hermana, pero la idea que más la atrajo y que estuvo a punto de concretarse fue partir a Brasil, donde estaba su hermano misionero capuchino, para ayudar. Su hermano había creado una obra social muy importante para ayudarlo, consagrándose como una misionera laica junto a su hermano. Estuvo haciendo incluso los preparativos ya para dejar todo y viajar a Brasil, pero en eso ella nunca tuvo una salud muy firme, se resiente más su salud y le hacen ver, incluso un obispo que era cercano a ella, también su director espiritual, le hacen ver que si su salud resentida podía ser un signo de que no era la voluntad de Dios, porque la vocación misionera implicaba una salud firme. Ella con dolor empieza a darse cuenta que efectivamente probablemente no era el camino de Dios para ella. Le costó, porque se había hecho muchas ilusiones. Y por entonces, el año 1864, acompañando a un grupo de enfermos, que son muy comunes hasta hoy día en Italia, que se hacen grandes peregrinaciones de enfermos a Lourdes en Francia, ella va a la gruta de Lourdes y le pide a la Virgen que le muestre cuál es su camino. Todavía dudaba, misionera laica o el matrimonio. Le pide a la Virgen que le dé una señal. Ese mismo año, el 8 de diciembre, se produce un encuentro decisivo. Era la primera misa de un sacerdote con el cual tenía ella amistad. A la celebración que hubo después de la primera misa estaba también invitado un ingeniero, un hombre también de mucha fe, Pedro Molla. Bueno, se ubicaban, pero nunca habían tratado. Ahí empiezan a tratar, a conversar, bueno, y se produce, podríamos decir, en términos de hoy día, el flechazo, ¿no? Se enamoran ambos. Y curiosamente este hombre, que ya era bastante ya mayor, tenía cerca de los 40 años, él también contará después, él era un hombre de mucha fe, y también le había pedido a la Virgen, le había pedido lo siguiente a la Virgen: dame una madre santa para mis hijos. Ambos le habían rezado a la Virgen, se encuentran el día de la Virgen, el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada. El plan de Dios es muy claro, ¿no? Bueno, en enero se comprometen, podríamos decir de novios o pololos, como diríamos acá en Chile, y el 24 de septiembre de ese año, 1955, contraen matrimonio en la iglesia de Magenta. Ahí podemos ver la foto de los novios entrando al altar. Los años de matrimonio transcurren felizmente, casi demasiado felizmente podríamos decir los primeros años. Ella tenía un gran deseo de ser madre también. Pronto van a llegar los hijos, poco después del año casados, el hijo mayor, Pierluigi, al año siguiente Mariolina, 2 años después Laura. A los 4 años de matrimonio ya son 3 hijos. Ella continúa con su trabajo profesional. Su marido era el director de una fábrica muy conocida. Su marido tiene que viajar mucho por motivo de trabajo. Bueno, ella experimenta a veces la añoranza de su esposo, pues se conservan muchas cartas que se intercambiaban cuando él estaba de viaje, cartas muy bonitas en que se ve todo el afecto mutuo que había entre ellos y cómo ese afecto estaba fundado en la fe, cómo estaba fundado en Dios. En esa época no habían
correo electrónico, ni WhatsApp, eran las cartas, ¿no? Y se conservan hasta hoy día, que son un precioso testimonio de lo que fue este matrimonio verdaderamente ejemplar. Primeros años entonces, muy felices, pero sabemos que la felicidad en la tierra nunca es definitiva. Y como la misma Yana escribió en sus apuntes espirituales, no se puede amar verdaderamente sin sufrir. Y va a llegar el momento del sufrimiento. En agosto de 1961, un nuevo embarazo, y a los 2 meses le descubren un tumor grande que crecía rápidamente en el útero. ¿Qué hacer? Los médicos, ella también era médico, sabía, los médicos le hacen ver algunas posibilidades, pero en el fondo le hacen ver que seguir con el embarazo era muy peligroso. Pero ella dice, estoy dispuesta a todo con tal de salvar a mi criatura. Lo dice con convicción, con decisión. Entonces optan por operarla para extraerle el tumor. La operación aparentemente fue exitosa, pero ella como médico sabía que comportaba un peligro grande porque quedaba la herida en la operación y en la medida que la gestación avanzaba, esa herida se podía romper y podía ser fatal. Son meses en que ella sigue aparentemente haciendo una vida normal, aunque en su interior sabe el peligro que corre. Días antes del parto, esto lo va a contar su marido después, pocos días antes del parto, ella llama un día a su marido y le dice muy seriamente, le dice, Pietro, si tienen que decidir entre yo y el niño, ninguna duda, elijan y lo exijo, lo dice con decisión y lo exijo, el niño, sálvenlo a él. Su marido, un hombre cristiano sin duda, de convicciones, sin duda que comparte la decisión de su esposa, aunque evidentemente ambos sufren, ¿no?, viendo el peligro en el cual se encuentran. El 21 de abril nace la 4ª niña, una niña, Yana Emanuela, aparentemente un parto feliz, pero a las pocas horas lo que se temía. Aparece una fuerte fiebre, declaran una peritonitis séptica, quizás hoy día sería más fácil de tratar, pero en la época, estamos hablando hace 60 años, no hubo mucho que hacer. Los últimos días fueron duros, pero Yana, como coronación de su vida, manifestó una gran entereza, una profunda fe. Ella quiso estar plenamente consciente, le ofrecieron calmantes para calmar el dolor. Ella no quiso porque quiso estar plenamente consciente hasta el final. En esos últimos momentos se aferró al crucifijo y en su agonía, sus últimas palabras que repitió muchas veces fueron: Jesús, te amo, Jesús, te amo. Y el 28 de abril, a los 7 días de haber dado luz a su hija, entrega su alma a Dios. Hemos visto una panorámica de la vida de Yana Beretta. Sin duda una vida bonita. Ahora podríamos preguntar, ¿pero por qué es santa? Porque sin duda una vida bonita, ejemplar podríamos decir. ¿Pero por qué santa? Quizás hemos escuchado las semanas anteriores historias de otros santos. Uno dice, es muy distinta la vida de Yana Beretta. No se dan esos hechos extraordinarios, fenómenos místicos. Pero me parece que esto es muy importante comprender por qué ella fue santa. Porque la santidad en el fondo no consiste en fenómenos extraordinarios.
que es verdad que a veces acompaña en la vida de algunos santos. La santidad, ¿qué es lo que es? Vivir lo ordinario de cada día de modo extraordinario. El Concilio Vaticano II, que se inició el mismo año que murió Santayana Beretta, una de sus grandes enseñanzas, que en realidad no era nueva, pero estaba algo olvidada quizás en la Iglesia, es que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y particularmente los laicos no son ciudadanos de segunda en la Iglesia, son cristianos con la misma dignidad que un sacerdote o que una religiosa. Los laicos están llamados a santificarse en las realidades del mundo, particularmente en la familia y en el trabajo profesional. Bueno, y ahí está el gran mérito de Yana Beretta, ¿no? Ella supo vivir lo ordinario de la vida, pero de una manera extraordinaria, buscando hacer la voluntad de Dios, colocando amor de Dios en esa vida de familia, en esa vida profesional. Y por eso es un ejemplo cercano, atractivo. Tanto ustedes que me están escuchando pueden verse motivados, ¿no? Si también en mi vida de familia, de trabajo, yo puedo aspirar a una vida santa. Santayana enfocó su vida como una vocación. Uno puede ver en sus escritos espirituales, también en lo que le enseñaba a las jóvenes de la Acción Católica, cómo había que buscar la propia vocación en la vida. En algún momento ella escribió, pero para encontrar esa voluntad de Dios había que hacer 3 preguntas. Interrogar al cielo mediante la oración intensa. Interrogar al director espiritual que nos puede dar un buen consejo. E interrogarse a sí misma, decía, conociendo las propias inclinaciones, que también son a lo que Dios ha depositado en nosotros. Y para preparar la vocación, decía, le enseñaba a ella, a las jóvenes de la Acción Católica, hay que formar el carácter, un carácter firme. Hay que aprender a amar. Pero, ¿qué significaba amar? Ella lo tenía muy claro. Amar significa deseo de perfeccionarse a sí misma y a la persona amada. Es decir, buscar el bien, superar el propio egoísmo, darse, entregarse. Es amor total. Ese es el amor verdadero. No es un sentimentalismo barato como a veces se ve tanto en el mundo. Y también decía Santayana, es amor regulado siempre por la ley de Dios. Ella le enseñaba a las jóvenes de la Acción Católica de una manera atractiva, pero con fuerza, el valor de la pureza, la santa pureza, la castidad, para prepararse a amar verdaderamente. Ella descubrió que su vocación finalmente fue el matrimonio. Fue muy feliz en su matrimonio. El sacramento del matrimonio es, sin duda, una fuente de santificación grande para los cristianos. Como yo le decía hace un rato, se conservan muchas cartas intercambiadas por Yana y Pietro. En una de esas cartas le dice, poco antes de casarse, cuando estaban de novios, quisiera hacerte feliz y ser aquella que tú deseas, buena, comprensiva, pronta para los sacrificios que la vida nos pedirá. Y también le dice, con la ayuda de Dios haremos todo para que nuestra familia llegue a ser un pequeño cenáculo donde Jesús reine siempre en nuestros afectos, deseos y acciones. Ese fue su ideal de familia, su ideal de matrimonio. Un lugar donde Jesús pueda reinar. Es decir, esa familia como iglesia doméstica, ¿no? Entonces, el valor del sacramento del matrimonio, hoy día que está tan devaluado el sacramento del matrimonio, que tantos jóvenes no lo valoran. Bueno, Jesús les dejó a ustedes esposos, a ustedes futuros esposos, les dejó
esta fuente de gracia, esta fuente de santificación, que evidentemente supone una preparación, un vivirlo en un ambiente de fe, una vida cristiana, para que el sacramento pueda producir toda la gracia que está llamada a producir. Y luego el trabajo profesional. Vamos a decir que Yana fue una mujer muy moderna, supo compaginar bien la vida del hogar con el trabajo. En sus apuntes espirituales, ella anota, por ejemplo, la importancia de ser competente profesionalmente, prepararse bien, estudiar, formarse. Y luego esa preocupación por cada paciente. Para ella, la medicina también fue una especie de sacerdocio. Y ella dejó escrito, por ejemplo, como lo pueden ver acá, hacer el bien. Nosotros tenemos ocasiones que el sacerdote no tiene. Nuestra misión no termina cuando las medicinas ya no sirven. Está el alma que hay que llevar a Dios. Nuestra palabra, como médico, tiene autoridad. Cada médico debe entregar al paciente al sacerdote. Y también va a decir que esa misión sacerdotal, tal como el sacerdote toca el cuerpo de Cristo cuando consagra, el médico toca a Jesús en el cuerpo de los enfermos. El trabajo para ella no fue un apéndice de su vida, algo separado de su vida cristiana. Ahí en el trabajo se santificó. A la vez, ella disfrutaba de todas las sanas alegrías de la vida. Cuenta su marido, parece que Pietro, antes del matrimonio, llevaba una vida más bien retraída, en cambio Yana era más alegre. Bueno, y él cuenta cómo ella, de alguna manera, le enseñó, lo contagió a gozar sanamente la vida, de la naturaleza, de la música, del teatro, de las montañas, le gustaba esquiar, los viajes, en fin. Y todo eso siempre vivido bajo el alero de Dios, ¿no? Como escribió Pietro en esta cita que acá aparece, con los límites de la contemplanza, es decir, siempre en fidelidad a la ley de Dios. Y los vemos a ambos en una foto en plena cordillera, ¿no? En el norte de Italia, no lejos donde ellos vivían, están las montañas, hay centros de esquí. Pero en el fondo, ¿cuál era el secreto de esta mujer santa? La unión con Dios en lo cotidiano. Desde muy pequeña fue de misa diaria, también casada, salvo cuando el embarazo no se lo permitía. Ella iba muy temprano a misa, creo que a las 7 de la mañana, a la iglesia que estaba muy cerca de su casa, y luego partía al trabajo en el consultorio. Un rato de oración todos los días, y el rosario en familia con los hijos y su esposo cada noche en la casa. Para ella, la vida espiritual no era algo ajeno o algo como separado de su vida todos los días. Estaba todo muy unido, muy impregnado. Ahí estaba su secreto, ¿no? De la unión con Jesús, esa alegría que daba a los demás, esa alegría que colocó en su hogar, esa dedicación en su trabajo profesional. Bueno, y la entrega final de Yana es quizás la coronación de su vida. Una vida en que ella se preparó para darlo todo. Bueno, al final Dios le pidió sin duda un sacrificio grande, pero un sacrificio que ha sido muy fecundo. Los embarazos no le fueron fáciles. Tenía una salud algo delicada, pero ella siempre vio cada embarazo con un gran regalo, con alegría. Acá le escribe, cuando se entera de su segundo embarazo, le escribe a su esposo que estaba de viaje: el Señor ha bendecido nuevamente nuestro amor, dándonos otro niño. Estoy feliz. Y con la ayuda de la Madre Celeste, contigo al lado, contigo que eres tan bueno, comprensivo, afectuoso, no me asustan los sufrimientos de la nueva maternidad.
Su último embarazo, como les dije, fue la coronación de su vida. Ella como médico sabía muy bien el peligro que corría, pero ante todo era una mujer de fe, que confiaba en la providencia. Sin duda que habrá, como cualquiera, habrá temido, bueno, si yo falto, mis hijos van a quedar solos, pero ante todo ella tenía que hacer la voluntad de Dios. Para una madre cristiana, cuando le propusieron la posibilidad de poder interrumpir el embarazo, ella se negó terminantemente y lo dijo con claridad: lo exijo, salven al niño. Qué hermoso ejemplo en una sociedad como la nuestra, que ha llegado a desechar la vida del niño que está en el seno de su madre. Esa cultura del descarte, que lo que molesta, lo que no sirve, se puede descartar. Santayana nos recuerda ese valor inviolable de toda vida humana como un don de Dios. Creo que a este punto comprendemos por qué ella es santa, porque vivió, repito, de modo extraordinario lo ordinario de su vida de joven, de estudiante, de apóstol de la juventud, de esposa, de madre, de médico, de cristiana. Muchos años antes de morir ella había escrito: si para realizar la propia vocación hubiera que morir, sería el día más hermoso de la propia vida. Esas palabras se cumplieron en ella. Y la Iglesia la propone como modelo para nuestro tiempo, modelo de mujer cristiana. Fue beatificada el año 1994 y canonizada el año 2004. Como ustedes ven acá en la imagen, para su canonización todavía vivía su esposo, y ahí aparece junto a Yana Emanuela, la hija que vivió gracias al sacrificio de su madre. Imagínense la emoción para ambos que el Papa Juan Pablo II la proponga a la esposa, a la madre, como modelo para toda la Iglesia. Pietro va a vivir todavía 6 años más, va a morir a los 97 años, el año 2010, y desde que quedó viudo se dedicó a dar testimonio de la santidad de su esposa. Sus hijos crecieron a la ayuda de la madre de Pietro, que todavía vivía, después de algunas tías. Y ahí vemos también a Yana Emanuela, que también es médico, igual que su madre, pero médico geriatra, no pediatra, y que también ha consagrado mucho su vida a dar a conocer el testimonio de su madre. Concluyamos entonces este relato de la vida de Santayana, pidiendo su intercesión y pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen, a quien ella le profesó siempre una gran devoción. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu